Bueno, buenas noches a todos. La videoconferencia de ahora va a tratar de la teoría atómica y un poquito de retroalimentación. Eh, em, bueno, la agenda de ahora, pues el saludo, soy Marina Hernández, soy tutora de la materia de química y les quería anunciar que estén pendientes de sus correos electrónicos que dieron en los datos de la universidad porque el examen de admisión se pasó para el sábado 5. Y bueno, ahora vamos a hablar de la teoría atómica, vamos a ir a una ronda de preguntas, después vamos a hablar de los números cuánticos, otra ronda de preguntas y vamos a finalizar con la configuración electrónica. Son tres temas un poquito bastante amplios, pero vamos a tratar de sacarlo de la mejor manera. Bueno, la teoría atómica evolucionó hasta lo que conocemos ahora con el modelo atómico. La concepción del átomo que se ha tenido a lo largo de la historia ha variado de acuerdo a los descubrimientos realizados en el campo tanto de la física como de la química. A continuación será una exposición de los modelos atómicos propuestos por los científicos de diferentes épocas. Algunos de ellos son completamente obsoletos para explicar los fenómenos observados actualmente, pero se incluyen a manera de reseña histórica. Igual nosotros ahorita estamos con el modelo atómico actual, pero no sabemos de aquí a 10, 15, 20, 50 años si después va a ser considerado obsoleto. Bueno, los modelos atómicos. La materia está compuesta por partículas muy pequeñas a las que llamamos átomos. Al tratarse de partículas tan pequeñas, hace muchos años era muy difícil poder explicar cómo estaban formados. Los científicos trataban de explicar con las herramientas que disponían en ese momento cuál era la estructura del átomo. A través del tiempo se fueron planteando diferentes modelos atómicos que llevan el nombre del científico que lo ideó. Estos modelos atómicos se fueron descartando, mejorando y planteando nuevos hasta llegar al modelo atómico actual. Como vemos, pues el primer modelo atómico salió en 1808, después fue Thomson en 1904, después Rutherford en 1911, Born en 1913, Schrödinger en 1924 y bueno, después de Schrödinger hay más hasta el que conocemos actualmente. Ha sido una teoría bastante estudiada por los científicos de las épocas pasadas como de las actuales. Todavía no damos por sentado el conocimiento. Siempre hay nuevos descubrimientos acerca de esto. Y más que todo ahora se busca como la aplicación. Bueno, iniciamos con el modelo atómico de Dalton. Fue desarrollado a principios de 1800, se estima entre 1803 y 1807, por el científico británico John Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas. A su modelo atómico Dalton lo llamó teoría atómica. El modelo atómico de Dalton tiene los siguientes enunciados. 1. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos tienen masa diferente, comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno tomado como la unidad. Propuso el concepto de peso atómico relativo. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Eso era lo que decía el modelo atómico de Dalton. A manera de resumen, pues trataba de explicar la existencia del átomo, porque en ese momento ni siquiera los científicos, los mejores científicos de esa época, estaban 100% seguros de que existiera. Entonces, más que todo, esto surgió para explicar su existencia, para que fuera tomado en cuenta. Vemos cómo toma el hidrógeno como la unidad
y propuso el concepto de peso atómico relativo. También habla de que el átomo permanece sin división y cuando los átomos se combinan para formar compuestos, ¿cuál es su comportamiento? Bueno, aquí vemos como un modelo del átomo de oxígeno, que es 16 unidades de masa, y tenemos dos átomos de hidrógeno por una unidad de masa, que son 2 unidades de masa más 16 unidades de masa. Al final dio que la molécula del agua pesaba 18 unidades de masa, siempre recordando que esta unidad de masa era el átomo de hidrógeno. Pues más adelante se encontraron insuficiencias al modelo atómico de Dalton, pues los átomos están formados por partículas subatómicas y son divisibles. Existen átomos del mismo elemento con diferentes masas. Esos son los llamados isótopos. Existen moléculas formadas por 2 o más átomos del mismo ejemplo, por ejemplo el oxígeno diatómico, el hidrógeno diatómico. Este modelo no explica la regularidad de la tabla periódica desarrollada por Mendeleev en 1869. Pero bueno, ese era como el primer paso a lo que conocemos la teoría atómica moderna. Después tenemos el modelo atómico de Lewis, que se conoce como el modelo atómico cúbico. Esa teoría se desarrolló en 1902 por G. Lewis, pero fue publicada en 1916 en el artículo The Atom and the Molecule, el átomo y la molécula. El modelo atómico de Lewis representa el átomo como un cubo, donde los electrones están colocados en cada uno de los 8 vértices de ese cubo. Y aquí tenemos el ejemplo del modelo atómico de Lewis, donde nos indica que los los electrones están en cada una de las esquinas del cubo. Átomos según el modelo atómico cúbico de Lewis se representan los elementos del período de la tabla periódica. Los electrones son los círculos dibujados en los vértices de cada cubo. Vemos que está el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. El modelo atómico de Lewis. Pues el modelo atómico cúbico representó un paso importante hacia el entendimiento del enlace químico, ya que introdujo el concepto de valencia de un átomo, es decir, la cantidad de electrones en el último nivel de energía del átomo que se pondrá en juego en un enlace químico. El artículo de 1916 de Lewis también introdujo el concepto del par de electrones en el enlace covalente, la regla del octeto y la estructura de Lewis. El modelo atómico cúbico se abandonó pronto y es por tanto solo de interés histórico, pero siempre tuvo su repercusión porque conocemos lo de los pares electrónicos del enlace covalente, la regla del octeto, que es muy importante. Más que todo se utiliza como es esta publicación para representar los átomos de la capa de valencia, y esa todos la conocemos como la estructura de Lewis. Después tenemos el modelo atómico de Thomson o pudín de pasas. Fue desarrollado en 1906 por el científico británico Joseph John Thomson, quien unos años antes había descubierto el electrón. En este modelo, el átomo está compuesto por electrones de carga negativa en un átomo de carga positiva. Los electrones se hallan incrustados en al igual que las pasas de un pudín. Por esta analogía también se le denomina modelo del pudín de pasas. Los electrones se distribuyen uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se considera como una esfera con carga positiva con electrones repartidos como pequeños gránulos, como vemos acá. Este es el átomo y aquí estos, como las pequeñas pasas, son los electrones. La herramienta principal con la que contó Thomson para su modelo atómico fue la electricidad. Bueno, ¿qué fue lo insuficiente en el modelo atómico de Thomson? Hace predicciones incorrectas sobre la distribución de las cargas dentro de los átomos. Tampoco explica la regularidad de la tabla periódica que había sido desarrollada por Mendeleev en 1869.
Después pasamos al modelo atómico de Rutherford. Este modelo fue propuesto en 1911 por el químico y físico británico neozelandés Ernest Rutherford. Este científico había desarrollado un experimento denominado experimento de la lámina de oro, el cual le permitió enunciar el modelo atómico. Fue el primer modelo en separar al átomo en dos zonas, núcleo y corteza. A partir de aquí se empezaron a estudiar por separado. Según el modelo atómico de Rutherford, el átomo consta de un núcleo central donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa. Este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño total. El átomo posee electrones de carga negativa que se sitúan en la corteza, describiendo órbitas circulares y girando a gran velocidad como un sistema planetario. La suma de las cargas negativas de los electrones debe ser igual a la carga positiva del núcleo, siempre que el átomo sea neutro. Y aquí vemos cómo era la representación del modelo atómico de Rutherford. Ese acá es el núcleo, pero solo se consideraba que tenía carga positiva y los electrones giraban a su alrededor en carga negativa. Las insuficiencias del modelo atómico de Rutherford, contradice la teoría electromagnética clásica. Según esta teoría, toda carga acelerada, el electrón en órbita lo es por tener una aceleración centrípeta, o sea que el electrón no está fijo, sino que siempre se está moviendo. Debe irradiar energía continuamente en forma de ondas electromagnéticas. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, la velocidad del electrón debería disminuir y caer en espiral hacia el núcleo. Eso no ocurre. No permite explicar los espectros de emisión de los elementos. Para ese momento los científicos ya habían visto a través de este experimento como de espectros, cómo se comportaban diferentes átomos de diferentes elementos. Entonces, el modelo atómico de Rutherford no explicaba por qué el espectro, lástima que no se los puse, pero no explicaba por qué el espectro aparecían como otras sombras, no era así como él lo describía de manera planetaria, sino que tenían otro comportamiento. Bueno, después llegamos al modelo atómico de Bohr, que fue postulado en 1913 por el físico danés Niels Bohr. Puede considerarse transicional ya que se ubica entre la mecánica clásica y la cuántica. Incorpora ideas tomadas del efecto fotoeléctrico explicado por el gran Albert Einstein. Y a partir de la idea de que en un átomo los electrones giran alrededor del núcleo, Bohr propuso 5 postulados. 1. El electrón solo puede moverse a cierta distancia. O sea que el electrón solo puede moverse a ciertos radios del núcleo, lo que determina una órbita o nivel de energía. También se le llama capa. Una órbita es una trayectoria circular bien definida alrededor del núcleo, como lo estamos viendo acá en la imagen. 2. Mientras se encuentra en una órbita, el electrón no libera ni absorbe energía, y por esto se conoce a las órbitas como estacionarias. En una órbita la energía permanece constante, o sea que mientras esté acá el electrón va a tener la misma energía. 3. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla y pasar a una órbita de mayor radio y mayor energía. En este caso se dice que el electrón está en estado excitado. Cuando los electrones de un átomo no están excitados, el átomo se encuentra en estado fundamental. 4. Cuando un electrón pasa de una órbita más alejada del núcleo a otra más cercana, entonces libera o emite energía en forma de fotón, que es una cantidad pequeña determinada de energía. O sea que el 3 es cuando el electrón pasa de un orbital más pequeño a uno más grande, y el 4 es cuando pasa de uno más grande a uno más pequeño. Para pasar de una órbita a otra, el electrón debe absorber o emitir una cantidad de energía igual a la diferencia de energía entre un nivel y otro. Esto es porque la energía no se destruye, sino que se transforma. Ese es el principio de conservación de la energía.
Si pasa de un nivel inicial con una cantidad de energía a otro final con otra cantidad de energía, la diferencia se calcula como el cambio de la energía va a ser igual a la cantidad de energía final menos la cantidad de energía inicial. El electrón solo puede hallarse en alguna de las órbitas y no en los espacios entre ellas. A las órbitas se les designa con el número cuántico n, que toma los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cuanto más alejado del núcleo, más energía tiene la órbita. El valor de delta E entre dos capas sucesivas es cada vez menor, ya que la separación entre las órbitas es cada vez menor. Cuando vamos de la órbita, digamos, de la 4 a la 3, de la 3 a la 2 y así sucesivamente. Si un átomo tiene electrones excitados, se le escribe con un asterisco para identificarlo. Átomo excitado es igual a X, la letra representa el símbolo del elemento. Por ejemplo, el caso del sodio sería así, Na con el asterisco arriba. Bueno, después de esta gran explicación del científico Born, las insuficiencias en los espectros realizados para átomos de elementos que no fueran hidrógeno, se observa que los electrones, de un mismo nivel energético tienen distinta energía, mostrando un error en lo propuesto. Más tarde se descubrirán los subniveles electrónicos. Bueno, después tenemos el modelo atómico de Sommerfeld. Fue desarrollado en 1916 por el alemán Arnold Sommerfeld, basándose en la teoría de la relatividad del gran Albert Einstein, por la que se dice que es un modelo atómico relativista. Hizo modificaciones al modelo de Born, aún así sigue siendo válido para el átomo de hidrógeno, pero al tratar de explicar el comportamiento de átomos de otros elementos, presenta insuficiencias. Bueno, ¿y qué planteó Sommerfeld? Pues postula que los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares o elípticas. A partir del segundo nivel energético existen dos o más subniveles en el mismo nivel. El electrón es una corriente eléctrica minúscula. El núcleo atómico, al igual que los electrones, se mueven alrededor de un centro de masa del sistema. Ese centro de masa estará muy cercano al núcleo, ya que su masa es muy superior a la masa de los electrones. Esta modificación la introdujo para justificar los valores de frecuencia hallados experimentalmente en relación a los calculados teóricamente. Después tenemos el modelo atómico de Schrödinger, que fue desarrollado en 1926 por el físico y filósofo austríaco Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger, y es un modelo cuántico no relativista. Las características del modelo de Schrödinger describe el movimiento de electrones como ondas estacionarias. Postula que los electrones se mueven constantemente, es decir, no tienen una posición fija o definida dentro del átomo. Establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón, no predice la ubicación del electrón. Las áreas de probabilidad donde se hallaría el electrón se denominan orbitales atómicos. Los orbitales describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo. Estos orbitales atómicos tienen diferentes niveles y subniveles de energía y pueden definirse entre nubes de electrones. El modelo no contempla la estabilidad del núcleo, solo se remite a explicar la mecánica cuántica asociada al movimiento de los electrones dentro del átomo. Aquí no me quedó muy bien, pero más o menos así explicaba el comportamiento Schrödinger. Bueno, y llegamos al modelo atómico actual. Este modelo se desarrolló en la década de 1920 como resultado del aporte de conocidos de muchos científicos, entre ellos Broglie, Albert Einstein, Born, Schrödinger, Heisenberg. Está basada en la mecánica cuántica ondulatoria, la cual está fundamentada en los números cuánticos. Y los números cuánticos son 4, N, L, M y S. Sirven para describir cada uno de los electrones de un átomo. Cabe destacar que para los electrones de un mismo átomo, la combinación de estos 4 números nunca es la misma. En esta teoría se afirma que
En los átomos, los electrones están distribuidos en niveles de energía estacionaria o fija. Los electrones se mueven alrededor del núcleo sin perder ni ganar energía y solo lo hacen cuando pasan de un nivel a otro. Un nivel de energía está formado por igual número de subniveles. Un subnivel de energía consta de uno o más orbitales o nubes electrónicas. Un orbital o nube electrónica se llena con dos electrones en rotación contraria, es decir, distinto número de spin, que es el número cuántico S. Y aquí, más o menos así, se explica cómo vemos el modelo atómico actual. Es como lo decían, es un espectro. Y bueno, están los orbitales y están con sus niveles y están los suborbitales. Los orbitales son como nubes electrónicas y los subniveles son los números cuánticos que sirven para describir cada uno de los electrones de un átomo. Bueno, aquí pasamos a la ronda de preguntas de esta sección. Ha sido un poco largo, pero me gustaría escuchar de parte de ustedes un resumen de los modelos atómicos. Como les decía al principio, inició Dalton, después va Thomson, después va Born, y eso, pero me gustaría que ustedes me hicieran como un resumen pequeñito de los modelos atómicos que les acabo de explicar como pregunta. Pueden abrir su micrófono para hacer más rápido, o lo pueden escribir si ustedes gustan. No sé, creo que alguien tenía problemas de que no se me escuchaba, pero creo que sí ya me escuchó. Entonces, no sé si alguien podría abrir su micrófono o si no, me lo pueden escribir. Solo un pequeño resumencito, como lo más importante de cada uno de los postulados. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame. Vaya, tengo entendido que el primer desarrollo es por Dalton, que es el más simple, creo yo, porque es como una caja. Ya después tenemos el segundo, que es de Lewis, que yo no lo tenía como anotado, pero es el Lewis. El tercero es el de Thomson, que es mejor conocido como el pudín de pasas. Después está el de Rutherford. ¿Mande? Sí, continúa. Después está el de Rutherford, que es el quizás más conocido porque es como el planetario, y cuando a uno le dicen dibujar un átomo, dibujamos eso, ¿no? Y ya Sí, después correcto. el de Volt, y después está el de ese nombre me cuesta pronunciarlo, pero es como Sniffer, algo así. ¿Cómo es? ¿Cuál? El que va antes del modelo actual. El de Schrödinger. Ah, el de Schrödinger, ya. Ajá, sí. Y el actual, que lo vemos ahora como vemos el átomo en el 2020. Después de que estos señores lo postularon en 1920, imagínense, ya estamos en el 2020, hace 100 años. Bueno, si no fue el chico que nos estaba ayudando, pero bueno, ahora lo vemos, recordemos, como un espectro. Ahora podemos explicar cómo con los niveles de energía de cada uno de los electrones, que es más que todo, esa es la importancia, porque es el con el que se enlazan los átomos de diferentes elementos y del mismo elemento. Y otra cosa es que al principio pues se creía que el átomo era indivisible, pero el átomo sí se puede dividir, solo que ahí fue que nació la bomba atómica. Cuando un átomo se divide, pues provoca una gran explosión, y pues es lo que pasó en Hiroshima.
así como dato curioso e histórico, y si ustedes quieren profundizar en eso, lo pueden buscar en Google. Bueno, no sé si vamos a leer los comentarios. Stephanie de Los Ángeles dice, pues el primero fue el modelo atómico de Dalton, que postuló que el átomo era invisible e indivisible. Y José Aguillón dice, la teoría de Lewis, desarrollada en 1902, la cual representó un paso y cambio importante en el entendimiento de los enlaces químicos y lo introdujo al concepto de valencias de átomos. Muy bien, Josué, así es. La teoría tal vez no evolucionó de Lewis como un modelo atómico, pero sí nos ha llevado pues todavía a la actualidad a entender la capa de valencia y cómo se unen los átomos. Entonces vamos a continuar con el siguiente tema. Gracias a todos por participar. Bueno, ahora vamos a hablar de los números cuánticos. Pues ya sabemos que son 4. El número cuántico principal n toma valores enteros del 1, 2, 3, etc. y define el tamaño del orbital. Cuanto mayor sea, mayor será el volumen. También es el que tiene mayor influencia en la energía del orbital. Después tenemos el número cuántico LO secundario. El valor del momento angular indica la forma del orbital y el momento angular. L va desde 0 hasta n-1, que es hasta el número cuántico principal menos 1. Tenemos que para L igual 0, su orbital es S. Para L igual 1, su orbital es P. Para L igual 2, su orbital es D. Para L igual 3, su orbital es F. Para L igual 4, su orbital es G. Después tenemos el número cuántico M, que es el número cuántico magnético, y es el que indica la órbita donde se encuentran los electrones. Aquí tenemos los subniveles. El subnivel S tiene un orbital, que es el orbital 0. El subnivel P tiene 3 orbitales, que son los orbitales 0, más 1 y menos 1. El suborbital D tiene 5 orbitales, que son orbitales menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. El subnivel F tiene 7 orbitales, que son los orbitales menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Aquí quiero ponerles un poquito en perspectiva. Tienen que respetar siempre los signos. En matemáticas, bueno, siempre trabajamos con números positivos, pero en química y en física no. Entonces, nunca se les vayan a olvidar los signos de los por ejemplo, del número cuántico no solo le ponemos 1 cuando es más 1, porque tiene su contraparte, tiene su parte negativa. Y en química y en física, para los que van a estas carreras, es muy importante. Después tenemos el número cuántico S, que es el número cuántico del spin. Y pues su valor solo puede ser más, menos, más un medio o menos un medio. El orbital sin el valor de S se le llama orbital espacial. El orbital con el valor de S se le llama spin orbital. Bueno, aquí hablábamos de, bueno, y los orbitales y qué son y cómo es eso, ¿verdad? Bueno, pues aquí les enseño un poquito la forma que tienen los orbitales. Cuando el electrón está en el orbital S, pues el orbital S es un círculo. Aquí vemos la representación de los orbitales y bueno, aquí tenemos como una explicación que es como la distancia del núcleo y esas que vemos acá son circunferencias enteras. Tenemos los orbitales P. Los orbitales P pues tienen esta forma como partida y tienen carácter direccional. Pueden estar en el eje de las X y de las Y o pueden estar en torno al eje de las Y y la Z y así sucesivamente. Y pueden estar aquí, acá está en el X, acá está en el Y, que es un poquito parecido, pero acá está en el Z. Aquí utilizamos el plano cartesiano, pero tridimensional. Aquí lo vemos de las tres maneras.
aquí tenemos como otra representación de los orbitales P, cómo se ve en el espectro, que era lo que les decía al principio. Los científicos utilizaron mucho este experimento del espectro, perdón, para ver el comportamiento de los átomos. Y tenemos los orbitales D, que viéndolos en el plano X es como una florcita de XY. Tenemos DXZ, tenemos DYZ, perdón, tenemos DXZ, tenemos DX cuadrado, Y cuadrado y tenemos DZ cuadrado, que es el que va como, es la tercera dimensión, que lo vemos así como para arriba. Entonces tenemos este es el orbital D. Y tenemos un poquito más complicado el orbital F, y siempre lo vemos así, que ya son como ecuaciones un poquito más complicadas. Ya vemos el plano como XZ cuadrado, YZ cuadrado, aquí tenemos X por X al cuadrado menos 3Y cuadrado. Entonces aquí así es un poquito, el orbital F ya es un orbital bien complicado. Y bueno, miren, les iba a borrar la respuesta, pero ya la vieron. Así que les iba a preguntar acá, bueno, tenía estas preguntas, pero se las voy a explicar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda antes de que explique las preguntas, o le damos a las preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda o si continuamos con las preguntas que les tenía preparadas. Yo tengo una. Ok, dígame. En el orbital F veo yo que trae fórmulas. Esas las vamos a desarrollar tal vez en la prueba. No. No, tranquilos, no. El orbital, bueno, es que esta es como la forma del orbital. Lo que sí vamos a desarrollar en la prueba, tal vez sea cuando el electrón está ahí, cuál es su configuración electrónica. Eso de los orbitales es más que todo didáctico, no les van a pedir que desarrollen esto, tampoco, tranquilos. Bueno, Katy dice que no entendió bien qué son los orbitales. Bueno, Katy, sí, es un poquito confuso verlo porque nos lo tenemos como que imaginar. Pero los orbitales son como el espacio en el que están, es una región en el espacio que está para ver dónde está el electrón y cómo se comporta. Entonces, cuando está en el orbital S, el electrón quiere decir que está en un orbital que se comporta de manera circular. Lo vamos a ver así. En cambio, cuando está en el orbital P, el electrón podría estar girando de esa manera. Cuando está en el orbital D hay más espacio, hay más energía, entonces el electrón está haciendo esto. Y así sucesivamente. Entonces, más que todos los orbitales, pues es donde está potencialmente se encuentra el electrón en ese momento. Lo podemos ver de esta manera. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ok, Katy. Bueno, aquí les traía, bueno, si alguien tiene otra pregunta, pues me dice. Le puedo explicar estos ejercicios que les enseñé acá.
Vaya, indica si son posibles las combinaciones de números cuánticos. Yo les explicaba como que cada número cuántico, digamos el n, el m, el l, tienen sus números. Entonces, siempre aquí se los tenía, siempre nos vamos a regir a esto. Por ejemplo, el número cuántico, así a manera de resumen, el número cuántico principal dice que toma valores enteros 1, 2, 3 y define el tamaño del orbital. El número cuántico L secundario va desde 0 hasta n-1. El número cuántico M, que es el magnético, pues si está si tiene un orbital, pues es el S. Y el número cuántico M es 0. Después, si está en el subnivel P, tiene 3 orbitales. Entonces, los orbitales son 0, más 1 y menos 1. Después tenemos el D, que es menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Y en total se nos hacen 5 orbitales. Después tenemos el F, que son 7 orbitales. Entonces, bueno, y tenemos el número cuántico del spin, que el spin puede ser más un medio o menos un medio. Entonces yo les traía estos ejercicios y les presentaba una combinación de números cuánticos. Y ustedes me iban a decir si eran correctos o si no eran correctos. Vemos que el número cuántico principal tiene 0, el número cuántico secundario es igual a 2, el número magnético es 1, S, que es el del spin, es menos 1. Entonces yo les iba a preguntar si esta combinación es posible. Pues la respuesta es falsa. No puede ser una combinación de números cuánticos porque el número cuántico principal nunca vale 0. El número cuántico principal vale 1, 2, 3, 4. Y recordemos, y eso es muy importante, siempre toma valores enteros el número cuántico principal. Entonces, si aquí, digamos, era un medio, tampoco puede ser, o 3 medios, tampoco puede ser, porque el número cuántico principal solo puede tomar valores enteros y a partir del 1. Después teníamos la combinación n igual 1, l igual 0, el número magnético 0 y s es menos un medio. Aquí vemos que sí sigue las normas de los números cuánticos. Ok, recordemos esta combinación. N igual 1, L igual 0, M igual 0 y S igual a menos un medio. Ok, vamos a ver qué significa cada uno. Vaya. El número cuántico principal es el tamaño del orbital. Entonces el tamaño del orbital es 1. Después tenemos que L va desde 0 hasta 1. Entonces vemos que el número cuántico que tenemos como L es 0. Esto quiere decir que está en el orbital S. Después tenemos el número cuántico magnético que es 0 y dice que, bueno, este electrón está en un subnivel S y tiene solo un orbital. Y pues el spin es la dirección y vemos que probablemente nuestro electrón esté hacia abajo. No sé si voy muy rápido o si me van siguiendo. José Aguillón dice, los números cuánticos estuvieron en los anteriores modelos atómicos o solo en el modelo actual orbital. Bueno, los números cuánticos es un concepto que sí se inició, creo que con Born, y se ha venido desarrollando en conjunto con la teoría atómica. Bueno, Daniel dice que va corriendo conmigo también. Bueno, pues Daniel, muchas gracias. Bueno, Josué, como te decía, estos números cuánticos también han sido desarrollados de forma paralela a la teoría atómica. En los anteriores creo que empezó con Born, si no estoy segura, que él empezó como a decir que había niveles y subniveles. Entonces lo que conocemos ahora pues siempre es el resultado de investigaciones anteriores. Ok, entonces tenemos que el P sí sigue las normas del número cuántico, de los números cuánticos, por tanto sí puede ser una combinación. Ok, después tenemos el C. El C dice que es n igual a 3,
L igual a menos 2, M es igual a 1, creo era 1, sí, y S es igual a más un medio. Vale, aquí dice que es falso porque el número L no es negativo. Vamos a ver qué nos dice la teoría acerca de L. Ok, si empezamos con el principal es 3, quiere decir que el tamaño del orbital es de 3, entonces va a ser de un volumen algo grande. Después tenemos el número cuántico L o secundario, va desde 0, aquí está lo importante, desde 0 hasta n-1, y tenemos que L vale menos 2. Entonces esto no puede ser posible porque L toma valores de 0 hasta n-1. Después tenemos el número cuántico magnético, que dice que es 1, quiere decir que tiene 3 orbitales. Y después tenemos el spin, que quiere decir que es más un medio que está viendo para arriba nuestro electrón. Entonces, vemos por qué este tampoco puede ser, porque L no puede tomar, aquí creo que se mira mejor, aquí. L tiene que tomar valores positivos. Empieza de 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Y el menos 2 no puede ser posible. Como les decía, acá en química y en física es muy importante los signos. Porque si estoy diciendo menos 2, no es lo mismo que estoy diciendo 2. O si solo pongo un 2, siempre tienen que ponerle los signos. Después tenemos que el D es N igual 3, L igual 1, M igual a menos 1 y tenemos S igual a menos un medio. Aquí dice que es verdadero, vamos a corroborarlo. Ok, tenemos que el tamaño del orbital es 3, está correcto, sí es posible. Después dice que L es 1, o sea que está en el orbital P, está correcto. Después dice que es menos 1. Aquí indica la órbita donde se encuentra el electrón. Vemos que sí, puede, como estamos en el P y tiene 3 orbitales, entonces el menos 1 sí es posible. Acá lo vemos. Y después pues tenemos el spin, que es menos un medio, que indica que nuestro electrón está viendo hacia abajo. Entonces vemos porque este también es verdadero y porque los otros pues no son posibles. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Moisés dice, entonces L solo puede llegar hasta 0. L inicia en 1. L inicia en 1, 2, quiero ver. Acá está. Ah, sí. L va desde 0 hasta n-1. N es el que va desde 1. L sí puede empezar en 0 porque es el orbital S. Y bueno, puede llegar hasta n-1 orbitales, pero básicamente nunca debería ser un átomo bastante grande para tener otro orbital más grande. Quiero ver. Ok, Moisés. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Ok, Jocelyn dice que los números cuánticos empiezan con Erwin Schrödinger. Ok, corrigiendo ahí que inicie con Erwin Schrödinger. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, pues continuamos. Bueno, entonces continuamos. Ok, Moisés, proseguimos. Ok, ahora vamos a las configuraciones electrónicas de los elementos químicos. Pues tenemos las reglas de las diagonales, se siguen las diagonales, la dirección de las flechas se dará en el orden de la configuración electrónica respetando el principio de Aufbau,
que dice que siempre se deben colocar los electrones en los orbitales de menor energía. Cada orbital acepta solo 2 electrones. Solo hay una orientación para los orbitales S. Hay 3 orientaciones para los orbitales P. Hay 5 orientaciones para los orbitales D. Y hay 7 orientaciones para los orbitales F. Aquí vemos el número de... Bueno, este es como la regla de las diagonales. Esta n no lo van a confundir con la n del número cuántico principal. Lo primero que se debe conocer es el número atómico del elemento. Y ya sabemos que el número atómico del elemento es, acá se los voy a marcar este número de las esquinas. Este es el número atómico del elemento porque aquí nos indica cuál es la cantidad de electrones y protones que existen en el átomo que vamos a estudiar. Aquí vemos como un ejemplo la configuración electrónica del oxígeno. El oxígeno tiene 8 electrones. Entonces iniciamos de acá. Iniciamos con 1s2, después nos vamos a 2s2, después nos vamos a 2p4. Bueno, sabemos que acá puede ser hasta 6, pero como nosotros, el oxígeno solo tiene 8 electrones. Entonces, acá tenemos 2, 4, más 4, 8. Y entonces la configuración electrónica nos queda 1s2, 2s2, 2p4. Y tenemos el total de electrones aquí, que es 8. Después tenemos la configuración electrónica del cadmio. Pero aquí tenemos el cadmio 2+. ¿Qué quiere decir 2+? Que ha perdido 2 electrones y tiene 2 protones de sobra, ¿verdad? Entonces tenemos que el número de electrones va a ser 46. Esta, como tabla, se hace en base al número de electrones. Entonces, aunque tengamos 48 protones, lo que necesitamos es el número de electrones, que es el que está acá abajo. Entonces empezamos. 1s2, llevamos 2. 2s2, llevamos 4. Más 6, 10, más 2, más 8. Después tenemos 3 de 10, 4 P6, 5 S2 y acá nos pasamos a al 4 de 10. Quiero ver si está correcto esto. Ajá, sí está correcto el caminito. Entonces tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 3s2, pero fíjense que acá nos vamos para acá. Ajá, es 3s2, 3p6, después 4s2, después nos vamos a 3 de 10. Sí, aquí se los hice mal, espérenme. Vamos a borrar. Es así. Empiezo. 1s2, 2s2, después nos vamos a 2p6, después a 3s2, aquí nos regresamos a 3p6, después vamos a 4s2, aquí nos regresamos hasta aquí arriba y empezamos 3 de 10, 4p6, 4p6 y nos vamos al 4 de 10 aquí. Pero fíjense que acá ya no tomamos este orbital porque como al cadmio le hace falta 2 electrones. Entonces se llena con este. Y aquí tenemos 2 más 2 más 6 más 2 más 6 más 2 más 10 más 6 más 10, que es este de acá. Acá en 4p6 nos regresamos por los 2 electrones que le faltan.
al átomo de cadmio 2 más. Y tenemos el 46, que es el número de electrones. Bueno, las configuraciones electrónicas se identifican los bloques en la tabla periódica. Las propiedades químicas de un elemento dependen mucho de dónde quedan los últimos electrones en la configuración electrónica. Según el último nivel electrónico ocupado, la tabla periódica se divide en bloques, en bloque S, en bloque P, bloque D y bloque F. Cuando nos dan como el nombre de cuál elemento es el que vamos a utilizar, pues esto es información bastante importante porque ya sabemos hasta qué orbital va a llegar nuestra configuración electrónica. O sea que aquí va a terminar en S, cuando está aquí en medio termina en P, acá termina en P, acá termina en D y estos de acá termina en F. Entonces es bastante importante identificar como las regiones dentro de la tabla periódica y ahí ese va a ser como el último orbital en el que va a estar nuestro elemento. En el caso de que nos den el nombre del elemento, porque si no nos lo dan, pues sí tendríamos que utilizar pues esta tablita que es como la manera más fácil. Y aquí tenemos pues las configuraciones electrónicas de los gases nobles. Recordemos que los gases nobles son los que tienen llena su última capa de valencia, ¿verdad? Y aquí vemos cómo el helio tiene en su configuración electrónica 1s2. Solo tiene 2 electrones. Después tenemos el neón con la regla de las diagonales, es 1s2. Después venimos aquí 2s2 y después 2p6. Después tenemos el argón, que es 1s2, 2s2, venimos para acá, 2p6, 3s2 y después nos regresamos, 3p6. Como les comentaba, acá en los gases nobles pues terminan en P. Y acá vemos cómo esto es cierto. Después tenemos el criptón, que es 1s2, 2s2, nos regresamos 2p6, 3s2, después regresamos 3p6, 4s2, regresamos 3 de 10, 4p6. Después tenemos el xenón, que es 1s2, nos vamos 2s2, regresamos 2p6, 3s2, regresamos 3p6, 4s2, después nos vamos 3 de 10, 4p6, 5s2, regresamos 4 de 10, 5p6. Y después tenemos el radón, es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, regresamos 3 de 10, 4p6, 5s2, regresamos 4 de 10, 5p6, 6s2, después regresamos 4f, 14, 5 de 10 y 6p6. Imagínense, el radón tiene 86 electrones, pero termina en orbital P. Bueno, después tenemos la configuración electrónica de kernel. Para simplificar una configuración electrónica se puede utilizar las notaciones de kernel de los gases nobles. Esos que les presentaba acá son los gases nobles. Y cuyo número de electrón sea inmediato inferior al del átomo que va a representar. Por lo tanto, tomando en cuenta esto, debemos tener presente la terminación de las configuraciones electrónicas de los gases nobles. Para representar las configuraciones electrónicas de kernel de los elementos periodo 2, se utiliza el gas noble del periodo 1, renglón 1. Quiero ver si aquí hay un ejemplo. Bueno, aquí tenemos el carbón. El carbono tiene 6 electrones. Entonces es 1s2, 2s2, 2p6. Entonces vemos que, perdón, casi no se mira esto, pero es helio. El helio tiene 2 y su configuración electrónica es 1s2, que es la misma que está acá para el carbono. Entonces podemos poner helio y seguir 2s2, 2p6. Tenemos otro, bueno, la configuración electrónica de la plata, imagínense. La plata tiene 47.
electrones. Y su configuración electrónica es, empezamos como a repetir, ¿no? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9. Entonces, el criptón llega a esta misma, llega hasta acá. Y entonces la configuración de la plata por medio de kernel quedaría el criptón y 5s4d9. Y tenemos algo más simplificado. En la mayoría de tablas periódicas aparece esto. Pero no nos explican por qué. Bueno, porque esto se repite de acuerdo al gas noble anterior, del periodo anterior, y lo podemos simplificar y solo tendríamos que poner los últimos datos que faltan, que en este caso sería 5s2, 4d10. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien se me quedó ahí perdido en el espacio. Si no, hacemos la configuración electrónica de este átomo. No sé si alguien tiene alguna duda ahorita. Si no, hacemos el ejercicio. No sé, se me quedaron perdidos en alguna parte. Si no, me ayudan y hacemos la configuración electrónica, pero no les estoy diciendo cuál elemento es. Solo les estoy diciendo que es Z igual a 37. Si me ayudan acá, vamos a utilizar la tabla, esta de acá. Entonces tengo 37. Quiero ver si tengo una más grandecita. Bueno, esta está un poquito más grande, así que tendría que borrarla. Ok. Ok, entonces empezamos. Son 37. La voy a hacer más grande. Bueno, Moisés dice, todo bien, pero si me hace el favor de cuál debemos hacer la configuración, se lo agradecería porque yo estoy en el celular y no miro el contenido compartido. Bueno, Moisés, es Z igual 37. El que vamos a resolver. Aquí les puse, bueno, me comentas que no puedes verlo, ¿verdad? Aquí les puse la regla de las diagonales. Entonces vamos a iniciar. Son 37 electrones los que necesito. Entonces empiezo, quiero ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Entonces si alguien lo puede apuntar, yo voy a ir acá. Vaya, acá tenemos inicio. Uy. Si me hace el favor de alguien anotarlo acá, no lo voy a ir anotando, solo voy a ir señalando. Entonces inicio. 1s2, 2s2. Aquí sería 6, porque estamos completos. Este es el ejemplo anterior. Ok, después va 2p6, 3s2. ¿Cuántos llevamos acá? 2, 4 más 6, 10, 12, 18, 20, 30, aquí 36 y sería hasta acá, porque son 37. Ok, no sé si alguien lo anotó por ahí en los comentarios. Este es 6. Llegaríamos hasta acá. Entonces terminaría en 5s1. Entonces sería 1s2,
2S2, 2P6, 3S... 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6, 3 de 10, 4P6 y aquí sería 5S1, Josué, porque con el 2, sería con el 1. Entonces, bueno, no sé si alguien ahorita puede revisar cuál es el elemento 37 de la tabla periódica y vamos a ver si lo hicimos correcto. Bueno, miren, hicimos el rubidio. Vamos a ver el rubidio. Aquí tenía una tabla periódica yo. El rubidio es RB. Quiero ver dónde está RB. Es aquí. Entonces tuvimos que haber terminado en el orbital S. ¿Es correcto como lo hicimos? Rubidio, 5S1, Josué. Rubidio. Y entonces comparamos. La configuración electrónica está correcta, como la hicimos. Sí, terminamos en S. Quiero ver, vamos a comparar 1S2, 2S2. Quiero ver cómo nos quedó, espérenme. 2S2, 2P6, correcto. 3S2, 3P6, 4S2. 3 de 10, 4P6 y 5S1. Ok, entonces sí lo hicimos. Bien. Quiero ver, Moisés dice que le quedó 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, perdón, 3 de 10, 4P6 y 5S1. Correcto. Así es, ya ven que es súper fácil utilizando este método de las diagonales para la tabla periódica y aunque no nos digan el elemento, como les decía, no siempre se los van a decir, pero sí sabemos utilizar pues esto que creo que ha quedado bastante claro, pues vamos a poder hacer la configuración electrónica de cualquier composición que nos digan. Bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Y si no, pues les deseo mucho éxito a todos en el examen del sábado. Y siempre, ¿verdad? Estar pendiente de los medios oficiales de la universidad y de sus correos y de los correos electrónicos que ustedes han proporcionado a la U, porque a veces ponen correos que tal vez ya no utilizan y por eso dicen que no les caen los correos, pero tiene que ser el que le dieron a la U. Si no hay ninguna otra duda, pues muchas gracias a todos y buenas noches.